Hola, hola, c'est David, ton prof d'espagnol. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de ma vie. Depuis ma naissance, là maintenant je suis professeur d'espagnol et de français en Espagne. C'est un podcast, donc si tu veux écouter ce podcast pendant que tu fais des choses, active ou bien tu actives les sous-titres et tu mets tes écouteurs. Vamos hacia mi historia. Todo empieza el 18 de noviembre de 1991, día en el que nací, el jour où je suis né. Que por cierto, voy a añadir, el 18 de noviembre también nació mi hijo. Es la date de naissance de mon fils, Bruno. O sea, todo empieza, je reviens au jour de ma naissance, 18 de noviembre de 1991 en Castres. ¿Dónde está Castres? Où est-ce que c'est? Es al lado de Toulouse, en Francia. Mi madre contaba que ese día nevó, il avait neigé. Yo no me acuerdo, je ne m'en souviens pas. Pour être honnête. Pero lo que sí también me contaron es que vino, como siempre, toda mi familia de Barcelona. Mis tías, mi tío, mis abuelos. Toda la familia de Barcelona était allée visiter mes parents. Todos fueron a verme. Entonces, yo durante toda mi vida he ido cambiando de sitios, ¿no? Porque el trabajo de mi padre, pues así era, cada 3-4 años nos teníamos que cambiar. Y en Castres me quedé viviendo, en concreto creo que fueron 3 o 4 años. Durante esos 3 o 4 años, nació 2 años más tarde en Castres también, mi hermano Alex. Después de Castres, a los 3-4 años, no recuerdo bien, nos fuimos a Argelès-sur-Mer. Ahí nosotros desde pequeño escuchábamos, como siempre, el francés. El francés lo escuchábamos a través de mi padre. Mi padre era parisino, était parisien mon père, mais la moitié de sa famille elle était espagnole aussi. En concreto, mi abuela francesa, ma grand-mère française, elle n'était pas française en réalité parce qu'elle était de Melilla, era de Melilla, una ciudad al norte de Marruecos, filo au nord du Maroc, mais qui appartient à l'Espagne. Y ses parents, a él, los padres de ella eran de Valencia y Granada, curiosamente el sitio donde vivo yo. Y mi abuelo francés, él era de Metz, cerca de Alemania. Siempre recuerda Alsace-Lorraine, ¿no? Esa era la parte de Francia. Y por la parte, o sea, mi padre, os recordáis que os dije que era medio francés, medio español, y mi madre, pues era nacida en España, en concreto en Escúllar. Escúllar, ¿dónde está eso? Escúllar es el pueblo de mi vida, donde he pasado muchos momentos increíbles, donde viajo, voy siempre todos los veranos, donde he ido todos los veranos de mi vida desde que soy pequeño, y es un pueblo en Andalucía, entre Almería y Granada. Mi madre, si bien es cierto que nació en Escúllar, se crió en Barcelona. Pasó toda su vida en Santa Coloma de Gramenet, donde yo diría que son mis raíces auténticas, ¿no? Entre Santa Coloma de Gramenet y Escúllar, Barcelona y Almería Granada, digamos. Obviamente la parte francesa también está ahí. Y así pues fue como volviendo a Argelès-sur-Mer, llegamos a Argelès-sur-Mer y ahí sí que me acuerdo un poco más, porque estaba la escuela infantil y después pasé a primaria, que hice solamente un curso. ¿Por qué? Porque nos tocó cambiar otra vez a otro pueblo. ¿Cómo me recordaba a mí ahí? Creo que esto va a ser un ejercicio casi incluso psicológico, seguramente, ¿no? C'est un ejercicio psicológico de recordar todo y trabajarlo. Me recuerdo como un niño algo tímido. Además, tuve varios problemas con muchas otitis, por lo que me tuvieron que operar. Recuerdo también que en segundo de primaria, en CE1, estaba siempre con el pañuelo delante de la nariz porque tenía mucha mucosidad, muchos mocos, y estaba todo el rato así. Entonces, lo que yo hacía era quedarme todo el rato así, que era un poco extraño, ¿no? Y me acuerdo que en su momento recordaba mal a mi profesora de segundo de primaria, j'avais un mauvais souvenir, porque me decía, David, le mouchoir dehors. Y insistía mucho, insisté beaucoup. ¿Qué pasa? Que gracias a eso pues no me malacostumbré realmente. Entonces no me acuerdo su nombre, pero mil gracias. Recuerdo también levemente las siestas en infantil, pero muy levemente cómo aprendíamos a escribir haciendo así, ¿no? Con unas formas extrañas. ¿Cómo aprendíais vosotros? Escribidme en los comentarios, por favor. Y también recuerdo que nos tocaba hacer ejercicio físico y correr. Y yo recuerdo que nunca se me daba muy bien correr, ¿no? Y en aquel momento ya recuerdo que solía ser último en capacidades físicas. A nivel de estudios también recuerdo haber tenido bastantes dificultades, la verdad. Pero ahora luego veréis el sentido que tiene todo ello. Cambiamos de colegio a mitad de año, a mitad de curso. Este cambio a nivel emocional no me afectó mucho, la verdad. Tenía 7 años. ¿Qué pasó? Que entre cambio de colegio, las programaciones que hicimos y todo, me costó un poco volver a centrarme, ¿no? Pero bueno, mi adaptación fue muy buena, porque hice amigos enseguida. Estaba en segundo de primaria. O sea, a mitad de curso cambiamos. Hice amigos enseguida y me relacioné muy bien. Me adapté muy bien al nuevo pueblo que se llama Port Vendres.
siempre en el sur de Francia. ¿Por qué en el sur? Porque siempre que podíamos íbamos a España. Y todo en casa era en español, realmente. Que eso tenía muchos puntos a favor, pues de ser bilingües desde el principio, pero es verdad que mi padre solía trabajar muchísimo y mi madre era la que se quedaba con nosotros. Cuando yo tenía dudas en el colegio, no se las solía preguntar a mi madre, porque mi madre, su dominio en francés, a pesar de que yo considero que es bastante bueno, ella no confía tanto en su dominio de francés, ¿no? Así que nada, seguíamos ahí. Allí también se me olvidaba algo, en Argeles nació mi hermana Maeva, nació en concreto en Perpiñán. Pero volviendo a Porvendres, me acuerdo que jugábamos fuera, en el parque del sitio donde vivíamos, en concreto en la gendarmería, que ahora me parece que es un centro de bomberos. Y recuerdo ir al colegio, recuerdo pasármelo muy bien. Recuerdo también que jugaba fútbol, recuerdo, je me souviens. Y jugando a fútbol nunca jugaba de titular. Empecé a jugar por eso en Argeles. Y en Porvendres, cuando jugaba a fútbol, nunca lo hacía como titular. Reconozco que no era suficientemente bueno. También es verdad que ese equipo ganaba todo, ¿no? Y era campeón. O sea, vamos, ya sabéis que el futuro futbolístico no apuntaba maneras. Por otro lado, mi hermano consideró que en todo lo que hacías se daba bien en las actividades físicas. En lo mío, no. En Porvendres era un pueblo donde yo recuerdo que llegaba mi abuela de Barcelona, que, para que lo sepáis, era analfabeta, ¿no? Mi abuela se crió en Andalucía, en Escuy, era un pueblo de sierra entre Almería y Granada, donde no había colegios, como mi abuelo. Pero de ellos aprendí que, a pesar de no saber leer, eran las personas más sabias del mundo. También me quedó otra conclusión. Estos tiempos de ahora, todos sabemos leer. Yo directamente incluso sabemos hablar varios idiomas, podemos viajar. Creo que cualquier tiempo presente ha sido mejor que lo que había antes, al menos en España, ¿no? Porque ellos no sabían leer, no tenían la oportunidad de viajar. Si viajaban, en el caso de mi abuelo, que luego os lo presentaré mejor, viajaba solamente por trabajo, ¿no? Y con pagaba español, vécu vraiment la pauvreté. Y recuerdo que estando en Porvendres en casa, desde la cocina había una ventana y se veía la estación de tren. Y veía cuando mi abuela venía de Barcelona para estar con nosotros, la veía venir, ¿no? Y a menudo nos daba la sorpresa. Para mí era una alegría enorme, tremenda. Tic-tac. Después de unos cuantos años en Porvendres, donde seguía en la escuela primaria, nos cambiamos a otro pueblo y ahí pues cada vez iba ganando yo en más conciencia porque al final era mayor. Pasamos a Elne, pasó a Elne. Esta vez mi madre dice, en lugar de hacerlos cambiar a mitad de curso, que les puede perjudicar, iré todos los días, los llevaré al colegio y luego los iré a buscar para que no les pida adaptación a mitad de curso. Y así lo hizo. Te doy las gracias, mamá, porque sé que en su momento fue bastante trabajo, pero a nivel emocional, por lo menos, me facilitó muchísimo la adaptación. Aquí, una vez más, pues estábamos en el último curso de primaria en Francia, que corresponde au CM2. En España, eso sería el quinto de primaria. Adaptación rápida, muy buenos resultados. Y ocurría algo, ¿no? Que mis resultados a menudo han dependido mucho de mi estado emocional. Hasta que no llegué a ser más mayor, no pude diferenciar la parte emocional a la parte conectada más racional, ¿no? Digamos. Pasaron otra vez los años, amistades, teníamos una casa ahí muy grande. De hecho, teníamos una casa dejada por el trabajo de mi padre con un garaje de 4 coches. Era una casa antigua, pero una casa muy espaciosa por dentro. La recuerdo con 3 plantas, 3 étages, un comedor enorme, una cocina enorme. Y ahí, pues, no entraré en muchos detalles, pero recuerdo, pues, más trabajo por parte de mi padre y mi madre, pues, con mucho más trabajo con nosotros también, ¿no? O sea, era una situación donde, pues, como pasaba y sigue pasando, que cada uno tenía muchas responsabilidades. Recuerdo jugar mucho con mis hermanos. Sí que es verdad que al ser la casa más grande allí, tal vez pasáramos más tiempo en casa que afuera, ¿no? No íbamos tanto al parque a jugar, sí que siempre hacíamos actividades extraescolares. En ese caso, ahí no llegué a jugar a fútbol. Supongo que mi experiencia previa jugando a fútbol, que no fue tan buena, pues me llevó a probar otras cosas como el tenis, por ejemplo, el teatro. Tengo que decir que en el tenis tampoco era bueno. El tenis n'était pas mon fort non plus, je sais pas si quelqu'un s'en souvient de moi, il peut l'écrire. Y teatro sí, teatro no se me daba mal. Luego el caso es que, bueno, para mí, llegaron unos años no tan buenos, pero para mí siempre me quedaban 2 cosas. Ir a ver la familia de Barcelona y bajar a Almería, entre Almería y Granada. Y ahí era cuando yo disfrutaba un montón. ¿Qué hacíamos durante las vacaciones? Porque es verdad que en Francia, en el colegio en Francia, había muchísimas vacaciones. Estaba la Toussaint, que pillaba a finales de octubre, Navidades. Sí es verdad que en Navidades, Noel, en Francia eran las vacaciones del 19 hasta el 5 o antes de enero. ¿Por qué? Porque no hay reyes. No hay los Reyes Magos como se celebra en España. Ya para Guamás en France como en España. Y eso es una cosa que os digo a todos vosotros o vosotras, es ir a España a ver los Reyes Magos, que son
La cabalgata es el día 5 y es un evento espectacular. Yo recuerdo muchas veces estar para la cabalgata en España algunas veces y el 5 de enero y era algo que digo, guau, me encanta. ¿Por qué no se hace eso en Francia, no? Pues tendría que hacerlo también en Francia porque es algo mágico, realmente, para los niños. De hecho, me acuerdo que tiraban muchos caramelos cuando yo era pequeño y mi abuela andaluza, que era muy pícara, ponía el paraguas al revés para llevarse todos los caramelos y luego llenábamos las bolsas y decía, ya está, ya tenemos caramelos para todo el año, para 2 o 3, intentaba coger todos los caramelos posibles. Recordad que ella venía de haber vivido en un entorno bastante pobre y entonces pues hacía esas cosas. Muy diferente a mi familia francesa, ¿no? Y entonces eso eran mis momentos mágicos, el ir a Barcelona, el ir a Blanes, donde mis abuelos maternos tenían un piso también, el ir a Almería, donde realmente desconectaba de todo, ¿no? Cada vez se hacía más evidente que donde me sentía cómodo era con el entorno de España. Por lo que fuera. No creo que fuera un problema del entorno de Francia, sería que estaban mis tías, mi tío, tenía muchas amistades aquí. En Francia no paraba de cambiar y aquí tenía los amigos de siempre. Por eso considero que son mis raíces. ¿Qué hacíamos cuando veníamos aquí? Pues me acuerdo, el horario en España es muy diferente al de Francia. Yo me acuerdo estar jugando toda la tarde al fútbol en el parque, estar corriendo, saltando, o sea, jugando al escondite, más mayor a lo mejor no. Pero incluso recuerdo merendar a las 7 de la tarde y volver a salir fuera. Eso en Francia no es posible, y volver a las 9 o a las 10, teniendo 12 o 13 años. Y eso en Francia, eso en Santa Coloma digo, pero eso en Francia no lo vemos. Y cuando estaba en el pueblo, en Almería, Andalucía, pues nos quedábamos hasta las 2 de la mañana y no había ningún problema. Evidentemente ahora a lo mejor dirían, tened cuidado, pero bueno, también os hablo de un pueblo de 200 habitantes, ¿no? En Andalucía, pero yo recuerdo que teníamos mucha vida exterior en lugar de interior, ¿no? Y tal vez, pues sí, un espíritu muy, muy alegre. Así que nada, pues los veranos, me esperaba la Toussaint, las Navidades, en febrero había la Semana Blanca, la semana para ir a esquiar, luego la Semaine de Pâques, que es la Semana Santa, y luego verano, que el verano solía acabar el colegio el 5 de julio y volvíamos a lo mejor el 28 de agosto en Francia o el 2 de septiembre. ¿Qué nos pasó? Que después de N, pues a los 3-4 años empezó otro cambio, que ese cambio fue Bourg-Madame. Bourg-Madame, ahí sí que ya me pilló una edad donde igual la adaptación era cada vez más complicada, ¿no? Porque empezaba con 15, 16 años. Y la verdad es que creo que acabó todo, o sea, a nivel de adaptación acabó muy bien, pero costó empezar, ¿no? Porque es verdad que diría que Bourg-Madame, para que los veáis, es un pueblo que está pegado a otro pueblo que es Puigcerdá, que ya es España, con todas las ventajas que tiene eso de salir por la noche, bueno, salir por la noche en aquella edad no, pero salir y tener mucha vida, más bares que en Francia, ¿no? Entonces, claro, ¿qué buscaba mi padre cuando le decían, por ejemplo, le proponía un ascenso? Pues buscaba acercarse a España por mi madre, ¿no? Por tener más vida social o en general más vida, por buscar actividades y estar más cerca, y porque vamos muchísimo a Barcelona. Ahí costó la adaptación. ¿Por qué? Porque creo que era un pueblo de montaña. El village de montaña. Y en los pueblos de montaña me ha dado la sensación, respecto a ciudades o pueblos más grandes, que es más extraño, o sea, creo que había gente excelente, pero es verdad que era más extraño ver a alguien llegar pues como llegué yo, ¿no? A lo mejor, y también llegué ya con 15, 16 años. Llegas con 15, 16 años y los grupos ya están hechos. También es verdad que a lo mejor no llegué con la suficiente, no sé, preparación. Es verdad que me sorprendió muchísimo porque el colegio previo en el que había estado catalogado entre los 200 peores colegios de Francia. Y llegué, creo, a unos colegios que eran muy, muy superiores, que yo creo que estaban en el top. De hecho, durante esos años el año después, fui al Liceo Francés de Font-Romeu, el liceo donde van a entrenar atletas olímpicos franceses, que independientemente de eso, pues yo no me entrenaba con ellos, pero creo que el nivel, no sé cómo explicarlo, pero el nivel educativo era muy, muy superior. ¿Qué pasa? Que me pilló bastante desprevenido. En un colegio anterior podía estar yo ir muy tranquilo, digamos, ¿no? Sin estudiar mucho, y en ese colegio de repente no me valía. Entonces nada, mi adaptación ahí, en Bourg-Madame, pueblo, imaginad, de pueblo costeros casi de mar o algo más de interior a montaña completamente. Pues para mí yo tenía muchísima curiosidad, tenía mucha curiosidad con mis hermanos, porque yo pensaba, si va a nevar, pues los autobuses no podrán pasar y no iremos al colegio, ¿no? Porque el primer colegio en el que estuve estaba en el mismo pueblo, pero al año siguiente volví a cambiar, pero porque por edad ya no podíamos estar en ese colegio, menos en mi caso. Y os puedo decir que el autobús pasaba siempre, estaban muy preparados para eso. Entonces eso no servía, ¿no? Ahí hice unos cuantos, o sea, empecé a tener unos amigos porque creo que era una persona siempre muy abierta y al final me relacionaba con cualquiera. Sí que es verdad que en Francia recuerdo que se daba la mano, nos daban la mano con los otros chicos, ¿no? Y a las chicas 2 besos. Pues al final yo no era popular ni mucho menos, pero tenía un carácter, creo que intentaba ser abierto, sin que hablara mucho, pues saludaba a mucha gente, al final acababa hablando con muchas personas y nunca sin juzgar. Supongo que esa parte me viene también porque al haber cambiado tanto de
sitio, muchas veces te sientes en nuevo. Entonces, por eso, ¿no? Digo, vale, volviendo a la historia, que siempre era nuevo. Entonces, sé lo que se siente siendo el nuevo y en cierto sentido, cuando yo he estado en un sitio que me ha tocado otra vez ser el nuevo, pues he acogido muy bien, creo, a las personas que venían nuevas. Y creo que eso es lo que pido a los demás. No habéis cambiado seguramente de sitio. No habréis visto ese conocimiento que tienes cuando ves tantas cosas diferentes. Tampoco es que seamos más listos que los demás. Pero tened la mente abierta porque esas personas os pueden dar muchas ideas, os pueden aportar muchas cosas. Tratadlas bien, recibidlas bien y ganaréis mucho. Pasé de Burmadam, el caso es que pasaron 3-4 años y esta vez no cambiamos por circunstancias profesionales. Esta vez, pues bueno, se separaron los caminos de mi padre y de mi madre y así fue donde yo creo que mi vida cambió totalmente. Mi primer gran cambio, mi explosión de felicidad, que llegué a Barcelona. Llegué a Barcelona y ya llegaba a mi casa. Llegaba a mi casa porque era Santa Coloma de Gramenet, podía ir a mi pueblo en verano y ahí mi vida cambió, hizo un giro de 360 grados, ¿no? De un entorno en el que había tenido algunos problemas a un entorno top. O sea, top, con un periodo de adaptación, lógicamente hablábamos porque, pues bueno, breves motivos, la ruptura pues fue un poco complicada, pero al final te das cuenta con el tiempo que siempre hay cosas positivas, ¿no? Y bueno, ir a Barcelona era una de las cosas. Después de Barcelona me tiré viviendo muchos años hasta que acabé pues en Valencia, ¿no? En Barcelona viví muchas cosas. Cuando yo pensaba que no podía estudiar, pues estudié en la universidad, carrera, máster, fueron unos años espectaculares. También me acuerdo de mi época de bachillerato c'est le lycée, Santa Coloma de Gramenet, donde yo creo que nunca había habido un grupo así de una cohesión, de trabajo genial. Recuerdo cómo me acogieron también cuando llegué al bachillerato. Tengo que decir que en todos los colegios que había estado en Francia no me han recibido nunca así. Y como me recibieron, me acuerdo incluso, o sea, pienso en Nelson, Pablo, Judith, Dani. Algunos los conocía ya de jugar con ellos de pequeño. Me acuerdo incluso Xenia y Carlos cuando para mi cumpleaños aparecieron con un regalo. Es que vosotros no lo veréis, pero os doy las gracias de verdad. Y ya está, ya mi familia de allí cuando nos acogieron, porque llegamos mi madre y mi hermana y no teníamos casa, ¿no? Teníamos que encontrar un sitio para vivir y nos acogieron de forma genial. Y luego viviendo durante esos años, pues acabé la carrera, el máster y conocí a mi mujer de ahora, ¿no? Y estuvimos viviendo unos años con ella allí y dijimos, hay que hacer un cambio de vida y decidimos y escogimos Valencia, ¿no? Después de unos cuantos años. Y aquí en Valencia fue donde nos instalamos y tuvimos los hijos. La parte de España la he cortado algo más lenta, pero si te gusta este tipo de podcast, escribe: David, quiero la segunda parte y os daré más detalles, porque os lo juro que vale la pena y tal vez os pueda servir para hacer el cambio. Me gustaría acabar este vídeo con unas palabras y es que cuando una persona llega nueva, a menudo nos puede dar desconfianza, ¿no? Pero bueno, tengamos la mente abierta, recibámosla bien y disfrutemos, ¿no? de esa forma de ver la vida que es diferente. Y cuando uno llega nuevo también a otro sitio, pues a lo mejor hay cosas que le pueden chocar también al principio, pero luego nos llevamos a la mochila del conocimiento muchas cosas que pueden ser muy útiles. Así que nada, un abrazo. Si tu veux rejoindre la communauté de communication, clique sur le lien ici en dessous. Si tu veux plus d'informations sur nos formations Campus en financière au CPF, il y a juste un lien en bas en remplissant le formulaire. Et puis, pour revoir un autre podcast, je te conseille de voir le suivant podcast de Valencia, qui est très utile, qui peut aussi t'apprendre. Hasta pronto, on se voit. ¡Vamos!